¿Quién es la persona más importante en una organización? Todos los colaboradores de una empresa pueden ser las personas más poderosas de la organización. Había un dicho muy común que decía: lo que no está roto, no lo arregles. Ya no es válido en el mundo de hoy. Aprovecha, revísalo, cuestiónalo y si es necesario, transfórmalo. Pensé que la inteligencia artificial pues era una herramienta más y claramente estaba equivocado. Y ese es el problema del mundo, ¿no? Que el 70% de las personas no quiere trabajar con quienes piensan distinto. Se están cada vez más aislando en sus propias islas, pero estas islas no tienen puentes. Y si no hay puentes, no va a haber comunicación. Y si no hay comunicación, la confianza se va a seguir deteriorando. Tu tarjeta decía lo que hacías. Eras gerente general, eras el ejecutivo de una empresa, eres el jefe de una unidad. Tu tarjeta ahora tiene que seguir diciendo lo que siempre fuiste o lo que siempre vas a hacer. Y mi tarjeta de hoy dice: César Rivera, esposo, padre, hijo, amigo y ciudadano. Impactar positivamente desde mi conocimiento y mi experiencia, poniéndolo al servicio de los demás. Eso es lo que quisiera que sea mi guía de ahora en adelante, ¿no? Antes de arrancar, te pedimos que te suscribas. Suscríbete a Cubo, dale like, habla con tus amigos, a quienes les gustan las conversaciones con profundidad, con buena onda, las conversaciones divertidas, y diles que aquí en Cubo las encontrarán. Que se suscriban, que le den like para que el video aparezca y lo pueda ver más gente. Y por último, coméntanos, dinos qué te pareció este episodio o sugiérenos otros temas. Gracias. César, durante casi 25 años, tu identidad está marcada con una tarjeta que salía a tu nombre y la empresa en la que trabajabas seguro, y el cargo más alto, que era el de CEO. Y yo me preguntaba, para alguien que acaba de dejar de alguna manera el mundo corporativo y se va a reinventar, ¿cómo se enfrentan los lunes a las 7, 8 de la mañana? Que es una pregunta recurrente en alguien que tiene 50 años. Y no sé, he visto de cerca muchos casos en los cuales hay muchas ganas de seguir haciendo cosas, pero cómo se enfrenta desde lo más personal y también desde un punto de vista laboral, porque conociéndote un poco sé que no vas a dejar de hacer cosas profesionales, digamos, pero ¿cómo enfrentas esos lunes? Primero, gracias por la invitación. En estos momentos que estoy en este proceso justamente de transición, de haber dejado una etapa e iniciar una nueva también con bastante entusiasmo, creo que lo que uno tiene que tener en mente es que tiene que balancear el hacer con el ser. ¿Tu tarjeta qué decía? Tu tarjeta decía lo que hacías. Eras gerente general, eras el ejecutivo de una empresa, eres el jefe de una unidad. ¿Y qué dice tu tarjeta ahora? Tu tarjeta ahora tiene que seguir diciendo lo que siempre fuiste o lo que siempre vas a hacer. Y mi tarjeta de hoy dice: César Rivera, esposo, padre, hijo, amigo y ciudadano. Eso es lo que dice mi tarjeta hoy, y así enfrento todos los lunes, ¿no? Con ese entusiasmo y con el agradecimiento de haber podido pues disfrutar de una etapa que me ha dado muchas satisfacciones, también muchos retos, pero ahora con las ganas pues de retribuir a la sociedad, estrechar más los lazos y aprovechando pues que la vida me da esta oportunidad de disfrutarla desde otro momento. Y me gusta lo que dices, e imagino que la vida te da ahora mucho más tiempo para disfrutarlo, pero cuando tenías el cargo corporativo y además has tenido experiencia en el mundo de las finanzas, en el mundo de los seguros y siempre con un cargo alto, ¿ponías tu vida personal? Y esto quizás es una pregunta que la pueden escuchar muchos líderes que viven para trabajar y no al revés. Quiero saber cómo era en tu caso, cómo lo balanceabas. Hoy en perspectiva, si lo hiciste bien o lo hiciste no tan bien. Yo creo que los años te van enseñando a balancearlo. Lo más usual es que cuando eres más joven, los primeros años, quizá ponderes mucho más el tiempo en el trabajo que tu vida personal, pero cuando vas madurando te das cuenta pues que es muy importante mantener ese balance, ¿no? Y sobre todo que cuando sabes que estás cerca a un proceso de retiro, a un proceso de transición, tienes que prepararte, ¿no? Tienes que prepararte y no te tienes que aferrar a las agendas, no te tienes que aferrar al poder que tienes para decidir, no te tienes que aferrar
a la validación de los demás. Tienes que pensar en que lo que viene es justamente estar más tiempo con tu familia, tus amigos, y vas a poder contribuir desde otros frentes, ¿no? Con todas estas personas, con la sociedad, con el país. Y hay una preparación también hacia abajo en la empresa. Es decir, ¿sientes que has sido un mentor? Sí, a ver, hablando de preparación, creo que es bien importante comentar y recomendar a las personas que puedan pasar por estos procesos. Este momento va a llegar. En algún momento vas a dejar de estar en una empresa, una corporación, un trabajo, de ejercer tu rol. Entonces es bien importante que tú te prepares con tiempo. Y cuando digo prepares con tiempo es te prepares mentalmente, porque va a haber un cambio, te prepares emocionalmente, porque sin duda va a ser una situación diferente, y te prepares también financieramente. El primer quizá aprendizaje, ya habiéndolo vivido y que yo también lo recomendaría, es uno que este proceso lo prepares, este proceso lo vayas trabajando con tiempo. Y una vez que ya llegue el momento donde hay un día siguiente, hay un día después, bueno, entonces empieces a armar tu portafolio de actividades ya con otro sentido, ¿no? Las actividades que tú consideras que van alineadas con tu propósito, con el impacto que quieras generar, las actividades que te vinculen más con las personas, con la familia, y que no te desvinculen también de los temas posiblemente empresariales o educacionales que te puedan gustar. Yo creo que está demostrado, ¿no? Hay estudios que demuestran que las personas que en la etapa de retiro le dedica tiempo a actividades que generen valor, que generen impacto positivo, que estén alineados con su propósito, creo que tienen una etapa más feliz que quienes quizá no se preparen tanto para ese momento, ¿no? Y esa preparación, César, ¿cuándo empieza? Me imagino, yo ya pienso en eso, por ejemplo. Ujú. Pero el yo de hace unos 20 años, no sé si hubiera estado bien que piense en eso, e incluso si me lo hubiesen dicho, no sé si hubiera llegado a pensar en eso. Pero ¿qué recomiendas tú? ¿Desde qué momento hay que pensar en que esto no es eterno? Creo que la respuesta es más o menos fácil, porque claramente la preparación financiera no puede ser 6 meses antes, por Claro, ejemplo. claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que efectivamente, como todos sabemos que en algún momento va a llegar la hora, digamos, de un retiro, sí efectivamente uno tiene que ser precavido y ordenado financieramente para el momento en que sabes que no vas a generar el mismo nivel de ingresos. O sea, el tema financiero creo que te tienes que preparar con bastantes años de anticipación. El tema mental, el tema emocional, mi experiencia y también alguna literatura que he leído al respecto es, por lo menos hay que prepararse un par de años antes. No, tampoco son 3 meses, un par de años antes. Creo que ya tienes que ir pensando en que ese momento va a llegar, porque también tu rol como gerente o en la empresa también tiene que empezar a cambiar, porque tienes que dejar al equipo preparado para cuando tú no estés y con las autonomías, etcétera, que se requieran. Entonces, creo que un par de años antes es bueno también para prepararse mental y emocionalmente, ¿no? Y después, ya sabes cómo es la vida, ¿no? Uno se prepara y también pueden ocurrir momentos que serán algunos más difíciles, otros más fáciles, y a irlos enfrentando uno por uno, ¿no? Pero con una óptica súper positiva de lo que puedas hacer en el futuro, ¿no? He revisado entrevistas tuyas, charlas que has dado. Bueno, tú has dicho que la rigidez intelectual es el mayor riesgo de un líder. ¿Qué cosa es eso que defendías con total convicción hace unos años y que hoy, con la perspectiva del tiempo, te parece que quizás fue un error? Esa frase la comento inspirado en algunas lecturas, por ejemplo, este libro de Think Again o la literatura respecto al coeficiente de adaptabilidad. Y justamente lo que nos dice, que nos dicen esos libros, lo que nos dicen esas publicaciones, es que hoy vivimos en un mundo donde
la velocidad del cambio no tiene comparación con ningún momento de la historia. Entonces tenemos que estar acostumbrados al cambio. Tenemos que estar preparados al cambio. Tenemos que estar preparados para vivir en incertidumbre. Yo recuerdo que hace una década, quizá un poco más, era muy común en las empresas, cuando uno hablaba de los procesos, cuando uno hablaba de las operaciones y tenía que modernizarlos o corregirlos, había un dicho muy común que decía: lo que no está roto, no lo arregles. ¿No? Si está funcionando, ¿no? Claro. O sea, no tenía sentido. Si no está roto, no lo arregles. Ya no es válido en el mundo de hoy. Yo diría que hoy lo que no está roto, aprovecha, revísalo, cuestiónalo y si es necesario, transfórmalo. Porque de repente ya va a ser muy tarde cuando se rompa. Entonces, este comentario de la rigidez intelectual tiene que ver con esta información del libro de Think Again y del coeficiente de adaptabilidad, donde dice que en realidad nuestro mayor peligro hoy en día de las personas, de los líderes con experiencia, las personas que tienen cierto conocimiento, nuestro mayor riesgo no es la ignorancia, no es la falta de inteligencia, sino es justamente la rigidez intelectual, el exceso de certeza. Hoy no podemos pensar que lo que funcionaba antes va a funcionar dentro de 10 o 20 años. No sé si dentro de 5, porque el mundo está cambiando demasiado. Hay un libro también de Yuval Harari, ¿no? 21 lecciones para el siglo XXI, y hay algunas conferencias sobre ese tema, donde comenta una forma, bueno, el libro lo dice y en la charla también, donde comenta de una forma muy interesante, ¿no? Sorprendente y también inquietante, cómo es que las personas hoy se están preparando para un mundo que quizá cambie por completo dentro de 30 o 50 años. Entonces los esquemas educativos, nuestros propios patrones mentales, tienen que prepararse para ser flexibles. Yo ya no puedo pensar que lo que funcionó antes bien va a ser la solución del futuro. Tengo que estar abierto mentalmente a cuestionarlo, a preguntarme si eso es lo que va a funcionar, a escuchar a los demás, a no tener todas las respuestas, a saber hacer las preguntas, a rodearme con un equipo diverso que me pueda dar opiniones diferentes y me hagan repensar los procesos, los productos, las estrategias. Sí, efectivamente, yo creo que la rigidez intelectual es un riesgo, pero que si somos conscientes de ello, lo podemos abordar, lo podemos manejar, y creo que los líderes de hoy estamos obligados a ser conscientes de esto. Y me imagino que esa adaptabilidad o flexibilidad, en tu caso, la fuiste sintiendo de manera exponencial conforme pasaban los años y los meses. Y has comentado un poco acerca de lo que se nos viene. Sí. Y lo has puesto en perspectiva, y eso lo has puesto un poco larga, ¿no? Pero en los siguientes 2 años es algo en lo que también no dejo de pensar. ¿Qué le espera ahora a los jóvenes, ¿no? A las nuevas generaciones en este mundo que solo podría haber incertidumbre? Sí, bueno, aprender a vivir en un mundo donde lo normal va a ser la incertidumbre, ¿no? O sea, tenemos que aprender a vivir en ese mundo y eso nos exige, pues, primero ser conscientes de ello, segundo, ser flexibles, no ser rígidos, no ser dogmáticos, ¿no? Porque el conocimiento adquirido puede simplemente cambiar, variar en muy poco tiempo. Estar preparados también mentalmente, que su cerebro se entrene a poder desaprender, como dice el libro que te comentaba, ¿no? Porque tenemos que empezar a desaprender para aprender cosas nuevas y estar conscientes de que el mundo puede cambiar rápidamente de un momento a otro. Y de hecho, César, viviste 2 momentos en 2 momentos distintos de tu vida en el que quizá nos puedas ejemplificar cómo se conduce en la incertidumbre, ¿no? Uno fue estando en Argentina, tú en la crisis del 2001, bueno, un país que vive una crisis eterna, pero la del 2001 es muy recordada. Y el otro fue la llegada de la pandemia, ¿no? En el 2020.
Ujú. A veces parece que ha pasado mucho, a veces parece que fue ayer, ¿no? Pero más allá de esos ejemplos puntuales y quizás nos puedas dar algo de información sobre esos momentos, la pregunta general es cómo se conduce en medio de estas tremendas crisis que seguirán viniendo, ¿no? Como conducir en las tormentas, ¿no? Te lo puedo decir de una manera un poco gráfica y después vamos Ujú. al caso puntual, ¿no? En los momentos de crisis, en los momentos de turbulencia, ¿no? Cuando el mar está agitado, cuando hay que ver si nos aferramos ¿no? al timón o dejamos o soltamos un poco las cuerdas, creo que hay dos instrumentos que nos tienen que acompañar siempre. La brújula y el catalejo. He visto Ujú. el telescopio. Este mar agitado, esta turbulencia, esta crisis nos va a mover, va a hacer que el rumbo que estábamos siguiendo probablemente se desvíe, porque hay adversidades, hay impactos, la pandemia, las crisis financieras, las crisis políticas, van a hacer que nuestra ruta cambie y nosotros tenemos que tener bien claro la brújula para poder permanentemente reorientar nuestro camino y seguir el norte que hemos buscado. Siempre tenemos que ser conscientes que la ruta puede cambiar, pero tenemos que también ser conscientes que tenemos que reorientar el camino hacia lo que estábamos buscando. Y segundo, el catalejo, ¿no? Porque nunca podemos perder de vista mirar más lejos, mirar el largo plazo. Las crisis como la pandemia, las crisis financieras como las que has mencionado en Argentina o las que hemos tenido en Perú, algunas más largas, otras más cortas, pero van a pasar, en algún momento van a pasar. Entonces tú no puedes perder de vista el largo plazo. La estrategia de la empresa no es un manual pues con etapas rígidas y actividades específicas que estén exentas de riesgo y desviaciones. Te van a dar ese norte, ¿no? Que tú tienes que seguir pues con esta brújula y tienes que tener la mirada en el horizonte bien clara, ¿no? Para moverse en esas crisis o en esas incertidumbres, primero tienes que tener claro eso, ¿no? El corto plazo, donde tienes que ser muy flexible, donde tienes que ser a veces sacrificar, ¿no? Los resultados del corto plazo o inmediatos, estar muy cerca de las personas, pero tener bien claro el largo plazo, ¿no? Así que tienes que manejar con esos dos timones, ¿no? Con el corto plazo flexible y con el largo plazo siempre firme y reenrumbando permanentemente. Y es complejo desde el punto de vista de muchas empresas donde se planea a fin de año, casi a partir de octubre, el año que viene, ¿no? O sea, es una planificación anual. Yo sé que cuando me hablas de ese largo plazo, no me estás hablando de cómo va a acabar el año que viene, ¿no? Sino del norte real de una empresa o incluso del norte de una persona. En base a tu experiencia, ¿no se debería planificar cada 2 meses o cada 3 meses en un país como este? La visión y la estrategia deberían permanecer. O sea, la visión hacia dónde quieres llegar, la visión de la empresa que quieres ser, la visión de qué tipo de equipo quieres formar, tienes que tratar de mantener y no estarlo cambiando constantemente, ¿no? Porque eso es tu aspiración, eso es lo que buscas como empresa, eso es lo que quieres lograr. Y eso tiene una visión efectivamente de largo plazo. Pero lo que vas haciendo efectivamente de manera o en periodos más cortos, trimestralmente, vas usando esta brújula, ¿no? Y vas viendo qué actividades priorizas, qué actividades no priorizas, porque probablemente el entorno esté cambiando. Y eso es lo que va a hacer que tú puedas gestionar ese largo plazo con el corto plazo, ¿no? Hay una frase que dice, el corto plazo se gestiona, el largo plazo se gobierna, ¿no? El largo plazo tiene que tener una visión estratégica más clara, más firme, ¿no? Y tener también la convicción de que pueden ocurrir cosas en el camino que tengas que reconducir ciertas actividades, ¿no? César, si hoy tuvieras que contratar a un joven, no quiero imaginar un sector en específico, imaginemos una empresa cualquiera, porque
no quiero hablar de los talentos profesionales, sino los talentos personales. ¿Qué tipo de joven contratarías a una empresa? O sea, ¿cómo tiene que ser alguien desde la integridad? Hoy vivimos en un mundo donde ya no solamente, ya no hablamos de tecnología, sino hablamos de inteligencia artificial, ni siquiera inteligencia artificial, sino generativa, y ni siquiera generativa, sino ya de agentes y de comunidades de agentes. Entonces estamos en un mundo donde efectivamente las organizaciones van a cambiar sus modelos de negocio, van a cambiar cómo interactúan con sus clientes. Los clientes van a cambiar la forma en cómo interactúan con la compañía. Y efectivamente las competencias, el conocimiento Competencia era técnico, la palabra que no me saliera, competencia. las Sí. competencias técnicas van a estar al alcance de un robot, ¿no? ¿No te da un Uno- poco de... Cada día escucho carreras que ya no se van a necesitar por la IA. Y estos listados Pero que salen, pienso en los jóvenes que están estudiando eso hoy. Pero justamente tú me preguntabas por los jóvenes. O sea, el conocimiento va a estar al alcance de la mano, ¿no? El conocimiento técnico, el desarrollo de una fórmula, la velocidad de hacer un cálculo, un pronóstico, una proyección, una estadística, la lectura de un contrato legal. Todo va a ser mucho más rápido y va a estar más accesible. Justamente lo que comentábamos al principio, esa rigidez intelectual, no es lo que deben desarrollar los jóvenes. Justamente los jóvenes tienen que desarrollar esa capacidad para tener pensamiento crítico, poder discernir entre qué planteamiento, qué sugerencia o qué cálculo que hoy le da el agente, la herramienta, la inteligencia artificial es más válido que otro, qué fuentes de información son las más correctas. Entonces, el pensamiento crítico, la curiosidad para poder seguirse haciendo las preguntas potentes, la creatividad, los valores de las personas, sus principios, el juicio que puedan tener para evaluar, son las herramientas que van a diferenciar a los jóvenes hoy. ¿Y eres optimista con respecto a lo que acabas de decir, viendo a los jóvenes de hoy? Soy optimista porque es cierto que estamos en un proceso, estamos en un momento de cambio. Como ha ocurrido antes, la humanidad se va a adaptar, el ser humano se va a adaptar, y tú hablabas en algún momento de carreras que van a posiblemente desaparecer, pero hay muchas otras que ni siquiera sabemos cuáles, pero se van a crear nuevas. Va a haber más necesidades para poder justamente hacer frente a todo este nuevo mundo tecnológico, de comunidades de agentes. Los agentes probablemente sean los que interactúen con la empresa y ya no directamente el cliente interactúe contigo. Bueno, Entonces, ya pasa, ¿no? Claro, pero pasará a niveles que no entendemos hoy, claro. ¿Cómo interactúas con eso? Bueno, tienes que cambiar. Pues, ¿no? Tú me preguntabas al principio, creo que no te llegué a responder en la parte de la rigidez mental, ¿no? De esos patrones o esos pensamientos que hace un tiempo pues me parecían innegables y que Claro, te dije con el pasar del tiempo. qué cosas hace unos años las dabas por sentadas y que hoy piensas que quizás fue un error, ¿no? Sí, y disculpa, no te llegué a contestar, pero fíjate, lo pondría de repente dos o tres ejemplos, ¿no? Me he acordado ahora que hablamos de la tecnología. Y no hace un año, de repente hace 2, 3 años, quizá yo también fui parte de los que pensaron que la inteligencia artificial era una tecnología más, ¿no? Así como en su momento vino Internet, después vino la digitalización, después vino la nube, todas eran herramientas que nos ayudaban a mejorar la productividad, generar eficiencia en la empresa, aumentar las ventas, y pensé que la inteligencia artificial pues era una herramienta más que había que usar. Y claramente estaba equivocado. Ya con lo que estamos viendo, ¿no? De agentes autónomos, comunidades de agentes, equipos organizacionales híbridos, donde algunos equipos hay humanos y en otros agentes y conviven entre ellos, claramente no son una herramienta más, ¿no? La inteligencia artificial está cambiando los modelos operativos, está cambiando el modelo de negocio. Entonces, hoy ya hay industrias, o pueden haber industrias, donde
esta tecnología no sea una herramienta más, sino sea la disrupción y el cambio hacia un nuevo modelo, ¿no? Entonces, ese es un cambio, por ejemplo, que si no tienes la apertura para aceptarlo, bueno, te vas a quedar rezagado. Bueno, pero ¿No? tampoco es que, o sea, quiero decir, ¿quién lo veía venir así, no? Y además, con ese crecimiento, o sea, cada mes está entrenada esta IA para hacer cosas bastante más evolucionadas. Pero lo Yo tengo... importante es que estos cambios, este es un ejemplo, pero estos cambios pueda uno entenderlos y aceptarlos más rápido, porque si eres de los últimos que lo entienden, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Ese es un ejemplo de algo que daba por cierto hace pocos años y hoy considero pues que es distinto, ¿no? Otro tiene que ver, por ejemplo, porque preguntabas por los jóvenes, ¿no? Hasta hace pocos años yo también era un convencido que para que un joven ascienda hacia un puesto de mayor responsabilidad tenía que demostrar casi excelencia pues, en las competencias técnicas y profesionales, ¿no? Porque eso le iba a permitir pues, que su trabajo sea más productivo, más eficiente, ¿no? Y claramente me fui dando cuenta pues, con el tiempo pues, que eso no necesariamente es así, ¿no? Porque lo importante ahora son estas cualidades que hemos visto hace un momento, ¿no? El pensamiento crítico, el juicio, la creatividad, sus valores, la capacidad para interactuar con otras personas o con máquinas. O con otras, o con máquinas, otras máquinas y adaptarse al cambio, ¿no? Son temas pues que van ocurriendo y tenemos que ser flexibles para aceptarlo, ¿no? Que es otra de las fórmulas que estás dando. Has dicho, y hablando, quiero pensar si las máquinas están o no dentro de esto, porque has dicho, citando fuentes siempre verificadas, además en tu LinkedIn me gusta leer lo que pones porque siempre nos das datos y exploras o das conocimiento a través de esos datos que sueltas, ¿no? Que el 70% de las personas no quiere trabajar con quienes piensan distinto. Y ese es el problema del mundo, ¿no? Ese es el problema del mundo polarizado y extremista, ¿no? Al final conversamos con quienes piensan igual que nosotros, entonces de pronto escuchamos una opinión discordante, opinión sensata dentro, o sea, no un terraplanista, ¿no? Una opinión sensata que no está en nuestro grupo narrativo y lo atacamos, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo un líder puede gestionar eso? De hecho, lo comenté y compartí la publicación porque me sorprendió tremendamente la cifra, ¿no? A mí también, es muy Y fuerte. este es efectivamente un documento que sale del Edelman Trust Index o Report, que es un estudio que es global, hecho con líderes de 30 países, ¿no? Y que mide pues la confianza en las instituciones, en las empresas, en los gobiernos, en los políticos, etc. Y lo inquietante de este reporte no solamente es que la confianza sigue disminuyendo, sino que además hay un concepto o un elemento ahora que está agudizándose, que es el llamado insularidad, ¿no? Que es justamente lo que comentamos ahí. Y esto, justamente lo que comentabas y decías, las personas que tienen distintas creencias, distintos valores, distintos ideales, en fin, piensan diferente, se están cada vez más aislando en sus propias islas. Pero estas islas no tienen puentes. Y si no hay puentes, no va a haber comunicación. Y si no hay comunicación, la confianza se va a seguir deteriorando, ¿no? Así que, sí, es un problema del mundo, pero que además esta estadística se ratifica, o en todo caso se refuerza, con el Global, hay un indicador que es el Foro Económico Mundial, saca el Global Risk Report, y el último, el que ha salido del mes de enero, dice que los 3 principales problemas en el corto plazo que los líderes ven son, los 3 principales riesgos son los riesgos geoeconómicos, ¿no? Creo que no hay que comentar más mucho de eso porque lo vemos todos los días. No, además de ahí YouTube no nos deja crecer. El segundo era
la desinformación y el tercero era la polaridad. Obviamente siguen existiendo los riesgos ambientales, los riesgos sociales, los riesgos de la inmigración, o sea, todos existen, pero los tres primeros eran los geoeconómicos, desinformación y la polarización. Entonces, estos dos estudios nos dan cifras alarmantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos para poder revertir ese proceso o poder gestionarse en esa situación? Lo bueno de ese indicador es que también dice que las empresas son buenos espacios para poder empezar a corregir esa situación tan complicada, ¿no? Porque las empresas son lugares donde la gente confía en su empresa, confía en sus líderes, confía en sus compañeros. Entonces creo que en las empresas es un buen lugar para, uno, seguir o continuar creando equipos multidisciplinarios, equipos diversos, que piensen diferente. Tú imagínate lo que va a pasar o lo que pasaría con la innovación y la creatividad si es que los equipos todos piensan igual, ¿no? O sea, no, la verdad que no hay espacio para la innovación. Así que, uno, en las empresas debe seguirse poniendo énfasis en los equipos y la diversidad de los equipos. Segundo, es bien importante que en las empresas se puedan dar espacios seguros para que las personas den su opinión, comenten sus errores, planteen sus dudas, sus discrepancias, sin que se sientan cuestionados, amenazados. Y esos lugares van a permitir que entendamos la posición de los otros o que los otros entiendan nuestra posición, que haya empatía, ¿no? Entonces hay que generar esos espacios seguros. Me gusta lo que dices, perdóname que te interrumpa, porque estás viendo a la empresa como un gran espacio social en un mundo que algunos, no digo todos, de hecho creo que más bien están regresando, solo quieren trabajar de manera virtual, ¿no? Como que la presencialidad ya no es parte de su razón de ser como personas. El otro día veía un TikTok de una chica que se quejaba porque había postulado un trabajo, su primer trabajo, y dije, ¿cómo es posible? Dicen que tenemos que venir 5 días a la semana. Me imagino que eres de los que piensan que la presencialidad es muy importante. Creo que los espacios donde la persona interactúa frente a frente, mirándonos a la cara, ¿no? Con cercanía, con el compañero, la compañera, el equipo, el jefe, etcétera, son súper importantes, ¿no? Son valiosos también, es valioso también aprovechar la ventaja de la virtualidad, sin duda, ¿no? Pero la presencialidad tiene que convertirse en un espacio para que puedas interactuar efectivamente socialmente, ¿no? O sea, lo peor que puede ocurrir es que promuevas la presencialidad para que vayas y te conectes con los audífonos a una reunión virtual con alguien que está en otro piso. Para eso no es, eso no es la presencialidad, ¿no? Pero para pasa, por eso es que lo comento, ¿no? Entonces, creo que la presencialidad tiene que tener un objetivo y es el objetivo de seguir interactuando con humanos y compartir, ¿no? El tema. Solo para terminar el tercer consejo, porque estábamos, o la reflexión respecto a lo que se podría hacer en las empresas, ¿no? Empezando por los equipos diversos, los espacios seguros. Tercero es, no hay que tenerle miedo a las opiniones divergentes, ¿no? Hay que escuchar y si hay personas que simplemente piensan lo contrario, bueno, se escucha y se analizan los argumentos de un lado y otro, pero es bien importante, creo yo, que finalmente luego de esa discusión se llegue a una conclusión y se tome una decisión. Y eso sí, lo que decidamos, habiendo escuchado todas las opiniones de manera respetuosa, abierta y analítica, con lo que decidamos nos comprometemos y todos nos alineamos. Ahí sí. Porque si no, vas a tener un problema de cultura organizacional, de desalineamiento, ¿no? Y es importante que eso sea bien sólido, ¿no? César, en otro texto hiciste una pregunta, ¿no? ¿Quién es la persona más poderosa de una organización? No quiero hacer el spoiler, ¿no?
Solamente quiero que me cuentes quién es la persona más importante en una organización y si sigues pensando lo mismo que cuando escribiste esto. Sí, esa es efectivamente una pregunta con la que empecé una charla TED. Me Sí, invitaron a una charla en el TEDx Lima en el mes de TEDx Lima, octubre. eso. Y mi charla trataba de una fórmula que puede cambiar una organización. Y mi charla empezaba preguntándose quién es la persona más poderosa de una organización. Lo que traté de hacer ahí es una comparación, una analogía entre la que yo considero que quizás es la fórmula más célebre y más famosa de la física, ¿no? La fórmula de Albert Einstein, que la energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y ahí lo que explico, lo que cuento es que esa fórmula en realidad en la genialidad, esa simpleza, lo que dice es que la energía, ¿no? Que incluso una cantidad de masa muy pequeña es capaz de liberar un potencial energético enorme, ¿no? Entonces empiezo la charla ahí y lo vinculo con la energía que necesitan las empresas para crecer, para trascender, para impactar, ¿no? Y esa energía en realidad pues son de las cosas que hemos venido comentando, ¿no? La creatividad, el pensamiento crítico, el desarrollo de nuevos productos, la eficiencia en los procesos, la innovación. Esa es la energía que las empresas necesitan. Pero en la física o en física, por ejemplo, hay procesos como las reacciones en cadena, donde un núcleo de uranio pues, se divide, libera neutrones, estos neutrones chocan con otros núcleos, esos núcleos vuelven a generar nuevas fisiones y ese proceso lo que crea es una reacción en cadena, ¿no? Porque hay condiciones adecuadas o favorables para que eso ocurra. En las empresas también necesitamos unas condiciones adecuadas: cultura y propósito, estrategia y liderazgo, sistemas de reconocimiento e incentivos. Se dan estas condiciones para que se genere la energía, pero algo tiene que detonar esa fórmula. En la fórmula de Einstein, una pequeña cantidad de masa podía generar ese impacto. En las organizaciones, lo que ocurre es que a veces una sola idea, surgida de un grupo, de una unidad o inclusive de un individuo, puede motivar a que otros equipos generen nuevas ideas, nuevas iniciativas y nuevos equipos vuelvan a generar ese ciclo virtuoso y genere esa reacción en cadena organizacional. Esas ideas parten a veces de equipos pequeños o parten inclusive de un solo individuo. Y lo que digo ahí es que parten entonces del núcleo de la organización, que es la persona. Es por lo tanto la persona. Eres tú, es el gerente, es el líder, es un colaborador con una buena idea que defiende y que argumenta, el que tiene el poder de generar esta energía en las empresas. Así que todos los colaboradores de una empresa pueden ser las personas más poderosas de la organización. Y por eso un líder debe procurar que todas las personas de esa organización sean capaces y tengan la libertad de dar ideas. Un líder tiene que procurar y asegurarse de que se generen las condiciones adecuadas para que eso ocurra. Para que eso ocurra. Ya. Exactamente. Okay. César, ¿tienes algún propósito hoy? Estoy justamente en la etapa de redefinir mi propósito de vida en esta nueva etapa, ¿no? Y entonces, lo que hasta ahora estoy construyendo como propósito es algo que dice así como impactar positivamente desde mi conocimiento y mi experiencia, poniéndolo al servicio de los demás. Eso es lo que quisiera que sea mi guía de ahora en adelante, ¿no? Tengo experiencia, tengo conocimiento de determinados temas, lo que quiero es poder seguir impactando desde otros espacios, desde la educación, desde la vinculación empresarial de alguna manera que no sea ejecutiva, desde estos espacios de conversación, ¿por qué no? O en foros pues que permitan pues transmitir y poder contribuir pues con la experiencia y con el conocimiento que uno. Me parece buenísimo. El país de hecho lo necesita y los jóvenes lo necesitan. Estoy muy agradecido por tu tiempo, pero antes yo te quiero decir unas palabras y tú me dices el concepto o la idea que te venga rápidamente a la cabeza. Empresa. Impacto. Juventud. Futuro. SEO. Líder. Incertidumbre. La nueva normal.
polarización, El mayor problema de nuestro tiempo. creatividad Energía pura. y por último, Perú. Potencial enorme. Muchas gracias por tu tiempo, César. Gracias a ti. Y Gracias nos por la estamos viendo. invitación. Muchísimas gracias.